Paz de Cristo. Le doy gracias a Dios por este hermoso momento. Es una gran bendición para mí. En esta mañana dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y quiero traer una reflexión para cada uno de nosotros y sobre todo a nuestros amigos que nos van a escuchar. Y le doy gracias al Señor porque Él es bueno, misericordioso, porque Él nos da muchas grandes bendiciones cada día de nuestras vidas, siempre. Y voy a hablar unos momentos de la palabra de Dios a aquellas personas que están pues con problemas, personas que están con necesidades. Al último voy a orar por cada una de sus necesidades. Si usted tiene una necesidad, usted puede este, conectarse y podemos orar por su necesidad, por sus problemas. Siempre hay problemas, siempre hay necesidades, siempre. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a la palabra de Dios y luego vamos a cantar unos cantos. Pero es importante, ¿verdad?, lo que hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Y vamos a hablar unos momentos de la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre, alabado sea su nombre, que había formado. El verso 7, ¿verdad?, es algo muy importante que también lo vamos a leer. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Alabado sea su nombre. Una vez más. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que Dios ponga las palabras, ponga ese tizón encendido en mis labios para yo poder hablar estos momentos. Señor, vengo ante tu presencia y te pido que tú seas el que hables a través de estos labios a aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje. Yo he sentido de parte de ti, Señor, hablarlo con el propósito de bendecir las vidas de esas personas que necesitan de ti, que necesitan, Señor, fuerza para seguir adelante, que necesitan tu palabra como todos lo ocupamos, Señor, en nuestras vidas. Pero hoy es un día hermoso para aquellas personas que van a abrir su corazón y van a aceptar a Cristo a través de tu palabra, porque tu palabra nunca llega vacía. Tu palabra llega a los más rincones de la tierra, Señor, y a través de estos medios tu palabra, Señor, va a hacer el efecto. Te doy gracias, Señor, por poner ese sentir en mi corazón y poner estas palabras en mi boca, Señor, y poder yo hablar tu santo evangelio para aquellos que ocupan, Señor, y que todos puedan escuchar, y los que no también. Dios los bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar el tema de esta enseñanza, de esta reflexión de la palabra de Dios, y vamos a estar hablando unos momentos acerca de la vida del hombre. El tema es: el hombre necesita vivir. Amén. Necesita vivir. El hombre no puede vivir solo. El hombre siempre necesita la compañía de alguien. El hombre necesita vivir. Ese es el tema. El hombre necesita vivir. Y yo creo que es importante que el hombre aprenda a vivir, porque todos podemos vivir sin ningún propósito. Todos podemos vivir
sin ninguna metas en nuestras vidas, ¿verdad? Y puede decir alguien, pues es que yo no tengo metas en mi vida, de qué voy a vivir o qué propósito tengo yo aquí en esta tierra. Pues Dios sopló aliento de vida y en ese momento el hombre vino a ser un ser viviente, un ser creado por Dios, porque Dios le dio la vida. La vida nos la da Dios, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Y tú debes de saber que Dios instituyó esa vida para ti. Dios lo estableció, Dios lo instituyó, porque Dios te dio esa gran bendición y gran privilegio de vivir. No todos viven. Unos mueren al nacer y otros mueren después y otros mueren ya de muy ancianos. Pero mientras tengas vida aquí en la tierra de parte de Dios, es una bendición que tú debes de valorar porque Dios te la dio. Hay personas que a veces en su vida se sienten miserables o se sienten tristes. Y voy a estar tocando temas, ¿verdad?, que a lo mejor pues te vas a relacionar con cosas que voy a estar hablando acerca de la vida. Cada uno de nosotros pues tenemos diferentes maneras de vivir, ¿verdad? A unos nos toca vivir en un palacio, a otros nos toca vivir en una situación muy desagradable, ¿verdad? Y a muchos nos toca vivir en situaciones pues de calle, ¿verdad? Pero pues el que vive en un palacio, pues para él la vida tal vez no sea muy importante, porque tiene todo, ¿verdad? Y hay un pensamiento que se dice, ¿verdad? Dice que cría a tus hijos como, como ricos y toda la vida lo vas a hacer pobre, pero críalos como pobre y toda la vida lo vas a hacer rico. Es un pensamiento, ¿verdad? Bueno, no todos tenemos la misma bendición que otros, ¿verdad? Otros nacen en lugares donde hay violencia, ¿verdad? Y pueden ver la vida muy desagradable por lo que les ha pasado o por lo que ellos han vivido. Ellos pueden sentirse de una manera desagradable por lo que ellos han experimentado o ellos han vivido. Y esos tipos de personas, cuando empiezan a vivir su vida ya de una edad muy temprana, empiezan ellos a ver la vida que no tiene valor por la situación que le pasó. Más la otra persona que ha vivido en una situación diferente, donde tiene todo, pues tiene otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Bueno, pues no todos, a nosotros en nuestra vida nos tocó vivir así, en el caso mío no. Y voy a contar un poco de mi testimonio porque es importante que muchos lo escuchen o no lo escuchen o se identifiquen a lo mejor, ¿verdad?, con lo que voy a hablar. Pero creo que esto les puede ayudar en su vida. Aquel tema es que Dios nos dio la vida y tenemos que aprender a vivir la vida como Dios nos pide que la vivamos, pero a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros y por eso perdemos nuestra vida por cualquier cosa, por cualquier enojo, ira, coraje y muchas veces eso nos daña porque no hemos aprendido el propósito de Dios, por qué nos dio esta vida, para qué nos las dio, ¿verdad? Y vamos a ir hablando poco a poquito de eso, pero quiero contar esto antes de todo. Yo crecí en un lugar donde mi padre era una persona alcohólica y era muy difícil para mí porque mi papá tomaba
situación que él podía. Entonces cuando yo fui creciendo, yo le preguntaba a mi papá dónde estaba mi mamá y él no me daba respuesta. Entonces con el tiempo fui creciendo y pues miraba que mi papá seguía haciendo lo mismo. Y, y pues no era una persona que se la llevara todo el tiempo en la cantina, pero sí agarraba fin de semana y a veces llegaba a la casa y no tenía dinero para comprar comida. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me tenía que ir a buscar la comida y había personas de buen corazón, como siempre hay personas de buen corazón, que siempre ellos me daban un taco, ¿verdad? Se compadecían de mí, andaba todo sucio, todo roto. Era un niño, ¿verdad?, que no podía entender, no podía comprender la situación. Y yo en mi inocencia, yo le decía a Dios que me ayudara a como yo pudiera, a como yo pudiera entender, ¿verdad? A esa edad de 6 7 años, ¿verdad? Es una edad muy temprana. Entonces yo me salía a buscar la manera de comer, porque a veces mi papá pues se iba y no regresaba y yo me quedaba solo ahí en ese lugar, ¿verdad? Y me sentía triste. Y yo me salía para afuera y yo abría mis ojos al cielo y le decía a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa eso a nosotros? Y yo miraba a otros niños, ¿verdad?, con sus carros, con sus juguetes, y yo miraba a ellos una vida diferente. Y yo me sentía mal, me sentía triste, me sentía que no era amado, que no era querido. Y yo me sentía triste, ¿no? Me sentía con esos sentimientos y fui creciendo con muchos complejos en mi mente, en mi corazón. Y es bien difícil entender las cosas cuando eres un niño, ¿verdad? Después fui creciendo y yo me iba al mercado central de ahí, de Acapulco Guerrero, y ahí yo buscaba la manera de cómo eh, ayudar a las personas con sus bolsas, con sus canastas, y ellos me daban comida, me daban bendición, ¿verdad? Bueno, ahora yo lo veo como una bendición, pero antes yo no lo miraba así. Le decía, pues qué bueno que estas personas, tengo mucha suerte, decía yo, porque me están dando de comer. Y a veces cuando no había cómo poder este, comer, pues a veces uno, por la misma desesperación, a veces uno pues comete cosas que no debe de. A veces me robaba las manzanas o los plátanos y era una manera cómo sobrevivir, ¿verdad? Y a veces cuando ganaba, pues iba y compraba comida. Yo llegaba a la casa y le decía, papá, mira, me fue bien. Y le llevaba yo comida a mi papá también. Y a veces mi papá, pues a veces todo con los pensamientos de alcoholismo y todo. Y pues él se ponía a llorar y a veces me decía, hijo, no hagas esto. Le digo, sí, papá, no te preocupes. Ya soy un hombre. Ya soy un hombre, solamente 8 años, 7 años, 9 años. Yo sé que era un hombre, pero no. Yo pensaba que era un hombre, pero no. O sea, apenas estaba aprendiendo a vivir. Y un día conocí una señora que me dio trabajo. Ahí en el mercado mismo llegaba, me dijo, tú vas a ser mi ayudante por el tiempo que yo venga aquí a comprar aquí en el mercado central de aquí de Acapulco. Y lo gracias a Dios a esa señora, porque esa señora me llevó a su casa, me dio estudios y me tuvo ahí en su casa y ella tenía un restaurante ahí en Acapulco, al lado de la playa. Y ahí yo empecé a trabajar ahí de lavaplatos y era el que hacía las compras. Después ella me mandaba, me decía, vete a hacer las compras, ya no quiero que estés trabajando. Entonces ella me dio amor, me dio cariño, me dio un poquito de esa vida buena que ella tenía y me llevó a su casa, una casa muy bonita, ¿verdad? Muy hermosa, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por esta persona, ¿verdad?, que me ayudó. Ella ya falleció, ella ya se fue, pero Dios bendiga a sus hijos, ¿verdad?, que permitieron que yo llegara ahí a su casa. A todos ellos, ¿verdad?, esta familia, no puedo pronunciar su nombre
por, por ética, pero toda esta familia que me ayudó, que me dio un poquito de su amor. Y a los días mi papá fue y me buscó y me dijo, hijo, ¿estás bien? Sí, le dije, déjame aquí. Después mi papá iba y me buscaba y entonces dijo, hijo, pues ya ahí estuve como unos 3 4 años, no me acuerdo. Y después de ahí me fui con mi papá y estuve con él, pero mi papá siguió igual en lo mismo. Es difícil cuando una persona anda en esos vicios, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo empecé a trabajar, ¿verdad? En un barco ahí en Acapulco, el barco Fiesta Cabaret, y ahí empecé yo a trabajar y empecé yo a ganar dinero y pues todo eso te empieza a desviar y yo me empecé a sentir muy poderoso cuando empecé a ganar dinero. Me daban unas propinas en ese tiempo y yo me sentía que podía hacer muchas cosas y me hice muy orgulloso, muy duro de corazón por lo que había pasado y no podía controlar todas esas circunstancias, y me hice muy duro, muy vanidoso y cuando yo tenía y pues decía pues que yo me lo merecía por lo que yo había pasado y todo, pero no le daba gracias a Dios. Yo no creía en Dios, yo decía que Dios, en ese tiempo que era cuando yo estaba en esa edad, que Dios era malo, que Dios no era bueno y rechazaba de todo tipo de personas que me hablaban de Dios. Decía, no, para mí Dios no es importante. A mí lo más importante es lo que yo tengo en mi mano. Ese es mi Dios. Yo puedo creer en lo que yo quiera a la hora que yo quiera. ¿Por qué? Por la situación que yo había pasado, porque muchas veces yo le decía a Dios, ¿por qué no me ayudas con esta situación? Y no, ¿por qué no me ayudas con esto, verdad? Bueno, para no hacerla muy larga, voy a recortar toda esa etapa. Fueron etapas de mi vida, de mi infancia a mi adolescencia, ¿verdad? Ya en mi adolescencia, ya a la edad de 17 18 años, pues yo, ¿verdad? Pues se me acercaban personas y me hablaban de Dios, me hablaban de la palabra de Dios. Y para mí la vida no era de valor, porque no me habían inculcado eso. Mis padres estaban pues desintegrados a los 8 meses. Me dice mi hermana mayor, ¿verdad? Que está allá en Florida, que, que mi, mi mamá se fue cuando yo tenía 8 meses. Entonces, cuando ella me dio esa noticia, ahora yo de grande, que me dijo, pues me impactó, ¿verdad? Y había una persona ahí que había tenido unos sus hijos y ahí ellos, esa señora, ¿verdad? De color me mandaba, ¿verdad? Y ahí es donde entendí, ¿verdad? Que entonces en ese momento cuando me dijo eso fue un impacto y muchas cosas que mi hermana me dijo que son muy personales y son muy fuertes para mí, pero me quiero concentrar en el valor de la vida que a veces no le damos a nosotros mismos por la vida que Dios nos dio desde un principio. Él dio un soplo de vida para nosotros. Él dio un soplo de vida. Y ese soplo de vida es la que nosotros tenemos hasta este momento. Y es una gran bendición. Cuando el hombre está fuera de la presencia de Dios, está muerto en vida. Yo estaba muerto en vida. Vivía, pero la vida no era importante para mí. Entonces necesitaba volver a vivir. ¿Pero cómo? Todos los malos recuerdos y todo lo que había pasado en mi pasado no me dejaba renacer mi vida. No me dejaba renacer lo que yo quería hacer. Entonces tal vez tú estás pasando lo mismo. A lo mejor quieres renacer tu vida, a lo mejor quieres volver a vivir, pero tu pasado, lo que está atrás de ti, a lo mejor no fuiste una persona como yo y ahí voy corto el testimonio porque el testimonio es muy largo y no contaría terminarlo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es la palabra de Dios que yo te voy a dar en este día para que tú puedas entender esto y puedas empezar a reiniciar tu vida. Pero ¿cómo la vas a reiniciar? Necesitas el poder de Dios. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas avivarte tú mismo. A veces
voy a decir esto, a veces vienen grandes hombres de Dios y los respetamos, sí, pero se van y la iglesia queda hasta peor. A veces queda toda confundida porque el verdadero avivamiento empieza en nosotros mismos, cuando empezamos a vivir, cuando pasamos a entender la vida. Ahí empieza el renacimiento de nosotros, con el poder de Dios. Nadie te puede dar poder, nadie te puede sanar, nadie te puede liberar, nadie te puede cambiar, nadie puede solucionar tus problemas. Solamente Dios, con el poder del Espíritu Santo. Ahí empieza el verdadero avivamiento de Dios contigo mismo. Contigo mismo, porque tú empiezas a vivir una vida con Dios. Así como Dios le dio la vida, sopló ese aliento de vida, pues así Dios un día lo va a recoger. Así que tu cuerpo va a quedar completamente devastado, va a quedar ahí como un cascarón, va a quedar ahí como un desecho, como un árbol de Navidad, y va a quedar sin vida. Porque así es el ser humano. El ser humano, cuando no tiene a Dios en su corazón, aunque tú digas, no, pues es que yo creo en Dios, es que yo voy a la iglesia, es que yo alabo a Dios, es que yo cumplo con Dios y cumplo con todas las cosas que Dios me dice, sí, es importante eso hacerlo, porque es parte de nuestra vida, sí. Pero ¿de qué sirve si estás vacío? ¿De qué sirve que estés vacío sin la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener tantas cosas, tantos juguetes, si no los compartes? ¿De qué sirve tener tanto poder, tanta fama, tanto dinero, si no lo compartes? ¿De qué te sirve vivir una vida triste y sola con tantas cosas alrededor sin saber darle a alguien, sin darle a alguien, sin compartir esa vida con alguien? Pues compártalo con Dios, compártelo con tu Creador, compártelo con el ser que te dio la vida, el ser más amoroso de esta tierra. Él te dio la vida para que tú vuelvas a vivir. Pero el hombre se encontraba completamente muerto. Cuando estamos muertos en vida, la vida para nosotros es triste. Cualquier cosa que esté a nuestro alrededor es tristeza, porque nadie puede llenar ese vacío. Por más droga, por más dinero que tengas, por más fama que tengas, por más cosas que tengas en tu vida, eso no va a llenar el vacío dentro de tu interior. Estás a volver a vivir. ¿Cómo puedes volver a vivir? Pues yo te doy la respuesta en este día. Te doy la respuesta y no te voy a cobrar ni un 5. Simplemente pídele a Dios que te vuelva a dar esa vida. Si tu vida está vacía, si estás en una iglesia y estás vacío, si eres un siervo de Dios y estás vacío, si eres cualquier persona, no importa. Puedes tener muchos títulos, pero puedes estar vacío. Puedes estar vacío, alrededor de tanta gente, pero vacío. ¿De qué sirve estar vacío? No sirve de nada. Porque una persona vacía no tiene ganas de nada. No desea nada, no desea vivir. Desea solamente la muerte. Porque no tiene nada que lo alegre, no tiene nada que le dé alegría, nada la satisface en su ser. Entonces, volver a vivir, es necesario volver a vivir. Y para eso necesitamos la fuerza del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es lo que Dios le dio al hombre desde el principio. Le dio la vida, le dio la fuerza. Ahí está la fuerza. Si tú puedes escarbar y meterte al inicio, puedes meterte a goles, puedes meterte y saber qué es la vida. ¿Qué es la vida en un ser humano? Personalmente, no estoy hablando colectivamente o de una congregación. Estoy hablando personalmente. Personalmente necesitamos todo ser humano, cristiano o no cristiano, cree en Dios o no cree en Dios, pecador o no pecador, necesita el poder del Espíritu Santo. Aunque Él lo rechace, el Espíritu Santo está ahí 24 horas alrededor de Él. Porque Dios
siempre está buscando una oportunidad para el ser humano que abra la rejilla de su corazón para que pueda entrar el Espíritu Santo. Espíritu Santo no lo podemos negar. Todos los días nos encontramos con el Espíritu Santo. Todos los días nos encontramos con la bendición de Dios. Esa es la vida, la gracia de Dios. Esa es la vida, el amor de Dios. El hombre y su mujer perdieron una gran bendición. La perdieron. ¿Por qué la perdieron? Porque no supieron qué hacer con esa gran bendición que Dios les dio. No pudieron. Porque se concentraron más en las cosas que tenían, menos en el dador de la vida. Ese es lo más triste, que nos concentramos nomás en el regalo, pero no en el esfuerzo del Creador, no en el esfuerzo del Eterno, no en el esfuerzo del Creador de los cielos. Tenemos que ver que todo lo que tenemos en nuestra vida y alrededor de nosotros es porque Dios, el Creador, el poderoso Dios, el eterno Dios, Jesucristo, es el eterno. Amén. Y no quiero entrar en discusión teológicamente. Amén. El poder de Dios es vida. Y el poder del Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el mismo que se ha manifestado a través de los siglos, a través de las edades, a través de las dispensaciones, desde la creación hasta este momento. Dios siempre tiene un periodo de tiempo para cada uno de nosotros. Pues ahora es el tiempo del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Tú necesitas ser avivado por el poder de Dios, alma preciosa. Y tú, hermano, que lo has apagado, que te has preocupado más por ti mismo y no por el poder del Espíritu Santo, es el tiempo que regresemos a un avivamiento con Dios personal. Es el tiempo del poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo va a ser recogido de esta tierra, y cuando sea recogido ya no va a haber fuerza ni para nosotros ni para nadie, porque después de ahí vienen los grandes juicios de Dios a esta tierra. Por eso el Espíritu Santo es importante que está en nosotros. Ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. No pudieron. Génesis de 3 al 8 dice, oyeron la voz de Dios, fíjese, que se paseaba en el huerto al aire del día, pero el hombre se escondió. El hombre se escondió. El hombre se escondió. O sea, no quiso dialogar, no quiso platicar, no quiso ir con su Creador, no quiso ir a hablar con Él. Y es lo mismo que pasa en este tiempo. Es la misma cadena, las mismas cadenas, ahí están en el ser humano. Le tienen miedo a Dios como si Dios no supiera su problema, no supiera lo que está pasando en tu vida. Yo no te voy a juzgar, ni te voy a condenar, ni te voy a mandar al infierno. No, Dios no me llamó para eso. Dios me llamó para decirte que hay un Dios que te ama, que te quiere bendecir, que quiere darte vida, y vida para ti, para tu familia, para tus hijos. Pero no puedes estar escondiéndote de Dios. Dios ya sabe tu problema. Él sabe lo que tú haces cada día. Él sabe. Si no quieres ir a la iglesia, Dios ya lo sabe. Si no quieres creer en Dios, Él ya lo sabe. O sea, ¿qué puedes tú decirle a Dios? Lo que Él ya sabe de ti, de tu vida. Él ya sabe todas las cosas. Así que nadie nos podemos decir, es que yo soy mejor que tú. No. Jesucristo dijo, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y le dijeron, mujer, vete. Vete, mujer, porque ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. O sea, hoy puedes salir de esa vida como te estaba hablando de mi pasado. Después te voy a hablar de cómo Dios trató conmigo. Pero es importante que puedas entender cómo puedes salir de ese escondite. Estás escondido en una cueva.
estás escondido ahí, escondido. Dios ya sabe de tu vida. No importa dónde te vayas, no importa dónde te escondas. Dios ya sabe que estás ahí. Te puedes esconder de muchas personas, pero de Dios no nos podemos esconder, porque Dios sabe que nosotros le necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos avivar eso dentro de nosotros con el poder de Dios? ¿Cómo podemos? Primero, tenemos que salir de esa cueva, quitar esa cueva, destruir esa cueva para que no te vuelvas a meter a esa cueva. Muchos se meten en esa cueva y ahí están felices, felices en esa cueva. Nadie les molesta, nadie les dice nada, pero ahí están felices y pasan años y años y se mueren en esa cueva, pensando que tienen la razón, pensando que tienen la solución, pensando que ellos pueden, y llega un momento que mueren en esa cueva, nunca salen de esa cueva. Puedes salir de esa cueva, puedes destruirla. Cuando digo salir de esa cueva, es que cambies tu manera de vivir, tu manera de pensar, pero la manera de que vas a poder cambiar es poner pensamientos nuevos, pensamientos que te den vida, pensamientos de que te hagan sentir tú bien emocionalmente dentro de ti. Decirte, yo puedo, si él pudo, yo también puedo. Si el hermano Reina, Dios lo sacó de ahí, de esa situación donde él estaba, donde no tenía a Dios, donde no tenía ni a sus padres, y anduvo ahí por mucho tiempo solo, solamente renegando de Dios, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a todo el mundo. Y déjame decirte, eso no obra bien. Dijo por ahí uno, solamente tirando aceite y dejando manchas por todas partes. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que el Señor tuvo misericordia de mí y también tiene de ti. Si yo no creía en Dios, era una persona incrédula, fíjate, Dios tuvo que pasarme tantos años para poder entender las cosas, para poder entender la vida. Por lo gracias a Dios que Dios permitió todo eso. Pasarme. Le doy gracias a Dios que me permitió pasar por todo eso. Dios permitió que mi padre y mi madre se dejaran con un propósito, para que yo aprendiera de la vida y entender a los demás y poderlos ayudar. Por eso hoy este día me atreví a hablar de esto. Hoy este día me atreví a decir cosas que nunca he dicho, pero a lo mejor te pueden ayudar a tu vida. Amén. Te pueden ayudar. No va a ser fácil. Aún estando en la iglesia, aún saliendo de ese mundo, no va a ser fácil para ti integrarte a la sociedad, integrarte a una iglesia, a ser obediente. No va a ser fácil, porque hay dentro de ti secuelas y cosas que están ahí, pero eso déjaselas a Dios, déjaselas al Señor Jesucristo, déjaselas a Él. Él te va a dar un avivamiento interno, pero es algo personal. Amén. Cuando empiece ese avivamiento, va a aumentar la fuerza, aumentar la fuerza de vida. Eso quiere decir avivamiento, aumentar la fuerza. A través del Espíritu Santo, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar fuerza y te va a dar una viveza, una fuerza para seguir enfrentando la vida con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Te va a dar fuerza para enfrentar los problemas, para enfrentar los desafíos que el mundo está viviendo en este momento. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza y el poder, aleluya, para resolver cualquier cosa, cualquier circunstancia que se enfrente en la vida tuya. Dios va a estar ahí, te va a dar la sabiduría, te va a dar las fuerzas, te va a ayudar a vencer ese obstáculo, te va a dar la fuerza para que le digas a Dios que te ayude en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de cualquier circunstancia. La palabra dice que ¿quién me apartará del amor de Cristo? O sea, el amor de Cristo es el poder de Dios que nos mueve
en nuestro corazón. Cuando decimos yo tengo el poder del Espíritu Santo, pues tengo los frutos del Espíritu Santo. Mucha gente, yo tengo el Espíritu Santo, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo. Es muy diferente. Amén. Hay mucha gente que sí te da palmaditas, pero no te da palmaditas de amor. Te da palmaditas para meterte el cuchillo y destruirte. Y en todas partes, donde quiera que estemos, siempre hay gente así. En cualquier gobierno, sociedad, siempre hay gente así. En cualquier gobierno, en cualquier sociedad, en cualquier institución, siempre hay gente así. Pues necesitas la fuerza del Espíritu Santo para sacarte esa daga de tu corazón, para sacarte esa daga, ese veneno de muerte, para sacártelo. Necesitas el poder del Espíritu Santo, necesitas sanar ese corazón, necesitas perdonar para que puedas volver a vivir, porque si no perdonas, el avivamiento no puede estar en ti, ni en mí, ni en nadie. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, la fuerza de Él. El hombre y su mujer perdieron esa gran bendición. La perdieron porque se escondieron. Y esa fuerza de Dios la perdieron, esa intensidad de buscar las cosas de Dios, de buscar la palabra de Dios, porque es lo que da ese avivamiento interno, personalmente, te da la fuerza para que sigas buscando con esa intensidad, con ese poder, con esa autoridad, aleluya, con ese poder que Dios te da. Dios te da la fuerza para que sigas buscando más y más y más, y sigas consagrándote a Dios más y más y más. Amén. No es el hombre que te va a dar la fuerza, no. No son los mandantes, no son los presidentes. No, es Dios el que te dio la fuerza desde el principio. Te dio la vida, eso significa fuerza. Ansiedad, intensidad de vivir. Hay una palabra poderosa aquí. La fuerza de la palabra para vivir. La palabra hebrea en el original se describe H-A-Y-A, y H. Ayan. La palabra ayan en su original tiene sus definiciones, ¿verdad? En otras lenguas, en griego, adosá, esa palabra griega y esa palabra hebrea tienen diferentes maneras de interpretarlo, pero yo lo voy a interpretar en español para que me puedas entender. Pero es la palabra hebrea ayan, y en griego esa es la palabra asodoa. Esta palabra tiene un gran poder, tiene una gran autoridad. Lo importante no es lo que está escrito, sino lo importante es lo que entendemos para nuestras vidas. Dice esta definición: volver a la vida de entre los muertos. El hombre y su mujer estaban muertos en vida. Estaban muertos ellos. Muertos en vida. Salieron de ahí, estaban llenos de vida, estaban llenos de bendiciones, estaban llenos de la gloria de Dios. Pero como ellos pecaron, como ellos desobedecieron, y de ahí viene toda la descendencia de la raza humana. Alabado sea su nombre. Desde ese momento, desde que el hombre pecó y la mujer, todo eso ha sido solamente un cementerio de muertos. Y si seguimos así, solamente tendremos puros cementerios llenos de muertos. Dios no quiere eso para la humanidad. Dios no quiere cementerios llenos de muertos. Pues seguimos así como esta generación.
o las generaciones que han pasado, pues esta generación solo tendremos muertos y muertos y muertos y muertos y muertos. Y no estoy profetizando muerte, simplemente estoy diciendo, si seguimos viviendo así, rechazando la fuerza de Dios, rechazando la vida, rechazando la vida, el valor de la vida. Ese es el tema. Tenemos que dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Ya te compartí un poquito mi pasado. Pues gracias a Dios que Dios me dio vida cuando estaba muerto. Aún así Dios tuvo misericordia de mí. Porque ahí me cuidó. Dios te ha cuidado. Aun cuando tú no le conoces, aun cuando tú lo rechazas, aun cuando tú lo niegas, aún Dios te sigue amando, aún te sigue queriendo. El sol sale para todos. Amén. Aunque vivimos en Mexicali y nos quema el sol y muchos pues reniegan y muchos dan gracias a Dios y muchos hasta renegamos por el calor, pero aquí estamos en Mexicali. Dicen unos, pues es que estamos en un infierno. Bueno, pues el infierno yo no nunca he estado, pero pues ellos lo describen así. Pero de todos modos el sol, si no saliera el sol, pues a lo mejor estuviéramos diferentes, no sé, pero Dios nos dio la bendición de estar aquí en Mexicali. Un calor fuerte, pero gracias a Dios que tenemos refrigeración, y Dios bendiga también a los gobiernos que también trabajan para poder suplir las necesidades. Oremos por el gobierno para que Dios los ilumine y Dios toque sus corazones ahí en sus trabajos, ahí en están tomando la pluma, haciendo decisiones, que el poder de Dios, que le dé vida a ellos para que les ilumine el Espíritu Santo y ellos puedan entender el propósito de la vida. El propósito de la vida. Y quiero que entiendan, por favor, es importante vivir, es importante soñar, es importante tener deseos, es importante tener ilusiones, es importante tener visión buena. Créame que cuando yo era un niño, yo no tenía nada de eso, estaba apagado. Para mí la vida no era importante, para mí no era nada. La vida para mí solamente era nada, porque nunca me habían dado el propósito de vivir, el propósito de amar, el propósito de perdonar. Nunca en mi vida, solo desprecios, hasta que Dios, por medio de gente que se atrevió a hablarme y decirme, como hoy me atrevo yo a hablar cosas que son importantes para la vida. No, muchacho, no pienses así, estás muy joven. Mira la vida, tienes tanta vida por delante. Y decía, no, no es cierto. En cualquier momento esta vida para mí no vale nada. No había valor. Por eso hay muchos jóvenes que no les importa su vida. Que no les importa su familia. Que no les importa nada. Por lo que han pasado. Y me quebranto mi corazón porque me recuerdo esos momentos de dolor, pero doy gracias a Dios que me está dando la fuerza para poderte decir esto. Esto no lo va a decir nadie, esto nadie te lo va a decir, porque solamente el que lo ha vivido te lo puede decir. Solamente el que lo vivió, yo lo viví en carne propia. Es triste cuando llega la Navidad. Es triste cuando todos se reúnen. Es triste que todos se dan regalos y a ti nadie te da nada. Eso es triste, eso te queda grabado en tu corazón. Eso se queda grabado aquí en tu mente. Ahí se queda plagado como un cemento fresco, ahí plagado. Ahí está, necesita esa persona ayuda profesional, necesita esa persona ayuda psiquiátrica, necesita esa persona ayuda con personas que le pueden dar y le pueden dar una ayuda, pero a veces el ser humano se cierra y dice, no, yo no necesito eso, porque el ego de nuestro egocentrismo está tan fuerte y está tan fuerte que no nos deja ver lo que está enfrente, porque hay algo que nos pone la venda para no ver la realidad de lo que está pasando. Una persona
no mira esos problemas. Para él es normal. Normal. Normal para las personas todo eso. Porque ellos necesitan ayuda. Necesitan a Dios primeramente y también necesitan la ayuda de alguien que les dé una palabra. Que les diga, hey, joven, no te drogues ya. Deja esa vida que te está destruyendo. Deja esa manera de vivir. Esa vida no te va a llevar nada. Mira la vida de otra manera, de otra expectativa. Mira las cosas de otra manera. Mira, no te encierres en tu propia opinión. No te encierres en tu propio pensamiento. Como dice el gran hombre sabio que vivió una vida desparramando todas sus riquezas y disfrutando todo a lo que se le alcanzara. No había nada que Salomón no había probado, que no había obtenido. Porque Dios le dio tantas riquezas, sí, pero eso le ayudó, eso lo llevó a cometer tantas barbaridades en su vida. Y todo eso cayó en su descendencia, todo eso. Por eso, cuando uno hace algo malo, eso va cayendo todo en nuestros hijos. Por eso tenemos que romper eso para que esos tipos de problemas no lleguen a nuestros hijos, no lleguen. Queremos tener una iglesia sana, pues tenemos que aprender a amar de corazón, no nomás de labios, no, de corazón. Amar de corazón significa perdonar y olvidar. Sí, aunque tus hijos a veces no te amen, tú ámalos. Aunque ellos no te quieran, tú bendícelos. Tú dile, Señor, bendice a mis hijos. Ayúdalos. Llénalos de bendición. Porque tú me pusiste para bendecir a mi familia. Para eso me pusiste. Para eso me diste un hogar. Para eso me diste una esposa y unos hijos. Pero a veces no podemos ver esa gran bendición porque necesitamos la fuerza del poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios hable a nuestros corazones. Ya voy a terminar. Cuando el hombre no se dispone a buscar ese avivamiento, esa presencia de Dios individualmente. Sí, yo entiendo los grandes hombres de Dios, que Dios los usa poderosamente. Sí, yo entiendo, pero no es un avivamiento para ellos mismos, no. Es un avivamiento para avivar a la iglesia. Para que la iglesia se avive. Para que la iglesia despierte. Pero muchas veces lo apaga. El mismo hombre lo apaga. Porque está contento así. No quiere un avivamiento. Porque un avivamiento significa un despertar. Y significa que el avispero empieza a atacar. Y muchos no quieren eso. Dicen, no, ¿para qué voy a levantar el avispero? El avispero todo el mundo está todo lo que da atacando a la iglesia. Por eso el avivamiento tiene que ser en nosotros mismos, en cada hombre que esté ahí predicando, que esté hablando. Él tiene que estar avivado. Tú tienes que estar avivado. No la iglesia tiene que estar avivada. Tú tienes que estar avivado. Y si no estás avivado, mejor busca otro trabajo. Busca otro oficio. Porque el avivamiento tú tienes que darlo. Tú eres el sacerdote. Tú eres el que tienes que avivar, no la iglesia. Tú tienes que transmitir eso a la iglesia. Tú tienes que darle eso a la iglesia. No la iglesia tiene que darte a ti. No. No, estamos mal. Estos avivamientos fueron y siguen haciendo en calle Azusa, 1909 en adelante. Un hombre africano, Dios lo usó ahí en la calle Azusa, ahí, pero no fue fácil para él, dice la historia. Dios lo usó poderosamente, cayó como un rayo sobre él y él no sabía qué estaba pasando, pero el Espíritu Santo lo empezó a guiar, lo empezó a guiar y empezó a predicar. Pues el Espíritu Santo ha puesto en mí a decirte que
Espíritu Santo quiere avivar a hombres como a mujeres y a niños. Yo no sé dónde va a empezar este avivamiento, pero Dios tiene que hacerlo ya con nosotros. Nosotros que creemos en ese avivamiento. Nosotros que somos apostólicos. Nosotros que creemos en ese avivamiento. Nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el compromiso de parte de Dios de llevar este poder de parte de Dios y decirle al mundo que solo el avivamiento de Dios puede solucionar los problemas a este mundo. Solamente el poder de Dios, solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer eso. Nadie puede sanar a un enfermo, nadie puede levantar a un muerto, nadie puede levantar a alguien de una coma, nadie, solo el poder del Espíritu Santo puede hacer eso. Solamente Dios. Ya lo hizo en la antigüedad, ya lo hizo hace 2000 años en el día del Pentecostés. Por estos hombres de Dios, hombres vivían continuamente un avivamiento ellos con Dios. Buscaban a Dios con todo su corazón, buscaban la presencia de Dios con todo su alma y su ser. Ellos solamente querían que el poder de Dios se manifestara. Ellos solamente creían que Dios era el único que los podía ayudar. Y eso tuvo solamente un grupo de personas y un hombre de Dios que se atrevió a predicar y a decirle al mundo y decirle y llevar la palabra hasta Asia Menor y toda Europa. Este hombre, un hombre que nunca pensó en él, pensó en el poder de un solo hombre. Un solo hombre creyó en Dios, un solo hombre se atrevió a llevar la palabra de Dios. No necesitamos mucho, hermano. Solo unos cuantos pueden hacer el cambio. Oh, Radabashataramahaya. Solo unos cuantos pueden. Solo unos cuantos pueden hacerlo. Solo aquellos que se atrevan a creerle a Dios. Aleluya. Dios, aleluya, es el que pone ese sentir, es el que pone esa llama dentro de los corazones. Es una llama que quema, es como una zarza ardiente que está ahí. Solo esos hombres pueden estar avivados día y noche como hombres y mujeres y jóvenes y niños. Pueden tener esa llama encendida. Oh, solamente está que tú la quieras y la pidas a Dios en esta hora. Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere eso para el pueblo de Dios y para todas las naciones de la tierra y para todas las naciones del mundo. Dios quiere eso porque ya lo hizo con Israel hace muchos años cuando sacó al pueblo de Egipto. Con el fuego de Dios, con el poder de Dios los sacó. Abrió el mar rojo y pasaron en seco. Solo el poder de Dios, solo el poder del Espíritu Santo, solo el poder de Él puede sacar a la iglesia donde se encuentra. Solo el poder de Dios puede librar a la iglesia donde se encuentra. Solo Dios puede hacerlo. Solo Él, nadie más. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Solo Él lo puede hacer. Dios le puso al hombre aquí en esta tierra para bendecirlo, para llenarlo de poder. Y eso es lo que el diablo tiene miedo. Lo que el diablo tiene miedo. Cuando un hombre tiene el poder de Dios, cuidado, el diablo sale corriendo. Es lo que el mundo tiene miedo. Es la que las naciones tienen miedo cuando ese poder se manifieste a esta tierra en los juicios. Entonces se van a dar cuenta del poder de la magnitud de Dios. El poder de Dios está sobre nosotros, está dentro de nosotros, pero ahora hay que tomar ese poder para creerlo. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto está en Éxodo 3 del 8, Éxodo del 3 al 12, 14. Esto es clave
para ti, hermano y alma preciosa. Dios quiere darte ese avivamiento. Dios quiere que nosotros busquemos, nos apegamos a eso, a ese llamado, que nuestros corazones empiecen a latir, que nuestros corazones empiecen a perseverar. Hechos 2, 42, 46. Ellos perseveraban en eso y estaban pidiendo eso, estaban clamando eso. Eso ya casi ya no se habla ni se dice. Ahora hay otras cosas que se tienen que hacer, sí, pero el fuego de Dios no se puede quitar de la iglesia ni ninguna actividad. Siempre debe estar el fuego de Dios ahí, porque es lo que hace que quebrante y transforme las almas. Cualquier cosa que venga a la iglesia, cualquier cosa que venga para ganar almas es bueno, pero no dejando la presencia del Espíritu Santo, porque si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, estás muerto en vida, estás muerto en vida. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, el Espíritu Santo está para todos aquellos que le buscan. Los apóstoles hablaron en lenguas, Hechos 21:38. Samaria hablaron también en lengua, Hechos 8:17. Cornelio y su familia hablaron también en lenguas, Hechos 10:44. Los discípulos hablaron en lenguas también, Hechos 19:5. Pablo habló en lenguas, 1 Corintios del 1:18-34. El Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas. Él hace las cosas diferentes. El Espíritu Santo hace que la persona renuncie a su pecado. El Espíritu Santo es el que descubre al pecador. Aleluya. El Espíritu Santo es el que aviva la iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Que espero que esta palabra ha sido de bendición para sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo.